Bueno, buenas tardes y bienvenidos al webinario de Scrum Network de nuestra serie Experiencias en Scrum o Experiencias con Scrum. Y hoy vamos a hablar con un invitado, Cristian Esparacino, de Colsubsidio, que nos va a contar un poquito de cómo les fue con Scrum en Colsubsidio. Yo veo que todavía hay gente conectándose. Entonces, al inicio de pronto una breve introducción de cómo vamos a desarrollar esto. Vamos a hablar inicialmente con Cristian, le voy a hacer unas preguntas acerca de su experiencia y después vamos a tener un tiempo donde podemos hacer preguntas o ustedes pueden hacer preguntas para nosotros que Cristian y yo podemos de pronto contestar. Y la idea es, o el favor que les quiero pedir es que para las preguntas usamos por favor la función Q&A o QA que ven aquí abajo en el Zoom. Entonces, durante el webinario nos pueden dejar aquí las preguntas y al fin del webinario vamos a intentar contestar la máxima cantidad de preguntas posibles. ¿Listo? Entonces, con eso, buenos días o buenas tardes y bienvenido, Cristian, aquí a nuestro webinario. Buenas tardes. Un gusto tener la oportunidad de compartir contigo y con todo el mundo. ¿Cómo está? Muy bien, Cristian. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Bueno, vamos a entrar de una vez. De pronto, cuéntanos inicialmente un poco de ti, de tu rol, de tu empresa, donde trabajas. Bueno, yo trabajo en Colsubsidio, estoy a cargo del área inicialmente estaba a cargo del área de operación. Esto es básicamente hacer que los sistemas sigan andando como se supone que tienen que funcionar y asegurar que eso funciona de esa manera. Ese es como el rol principal. Y hace más o menos unos 4 o 5 meses que estoy desempeñando un segundo rol casi que en paralelo en el tema de innovación. Entonces, varios proyectos que tienen que ver con el desarrollo de innovación desde el punto de vista de usuario, de funcionalidades, de usuario final, se están desarrollando o estoy a cargo del desarrollo con algunos equipos de trabajo específicos. Eso es básicamente lo que vengo haciendo en los últimos 3 años ya. Interesante, interesante. Y más bien, vamos en un día normal, cuéntanos un poco cuáles son tu primera hora en el trabajo, cómo la inviertes. Bueno, la primera hora, generalmente ahora con lo que sería el tema, el tiempo post-COVID, está asociado que estoy trabajando prácticamente el 100% del trabajo remoto. Entonces, la mayor parte del tiempo, o sea, la primera hora del día es normalmente más que todo organizando el día, terminando de encajar las variables y planeando lo que va a pasar en ese día. Yo diría que normalmente la primera media hora se gasta en eso y el resto de las media hora generalmente empezamos ya con los daily como para estar sincronizados los equipos básicamente. Ok, pues, y de pronto cuéntanos cuál es tu frase favorito de Scrum, tu dicho o citación favorita de Scrum que has visto. Yo diría que Scrum no es una metodología, finalmente casi que es una forma de trabajo más que una metodología en particular y que termina impactando pues la vida profesional y la personal. Al final eso se mezcla como en el ADN para sacar algo adelante. Yo creo que esa es tal vez la mejor expresión. Gracias. Bueno, entonces cuéntanos un poquito por qué en Colsubsidio eligieron Scrum. Entonces, ¿qué querían lograr con Scrum? Bueno, un poco el objetivo era, nosotros conocíamos el tema de las metodologías ágiles. Como les contaba yo en Colsubsidio ya llevo 3 años. De hecho, este mes cumplí 3 años en Colsubsidio. Y Colsubsidio ha sido una empresa que durante muchos años trabajó con procesos más bien conservadores. Cumple 64 años la empresa, entonces muchos de sus procesos eran más bien como estándar, como digamos se venían haciendo las cosas durante muchos años. Y uno de los primeros puntos que necesitábamos hacer era que había que hacer cambios en la operación, había que hacer cambios en algunos puntos de proyecto, pero sobre todo en la operación, que es como lo higiénico
que es, o sea, si vos podés hacer muchos proyectos, pero si lo básico no te funciona, si cuando, no sé, prendes app porque estás intentando hacer una orden de compra o hacer un pago, no funciona, pues todos los procesos y las cosas ideales esas que habías pensado eventualmente desaparecen. Entonces, de alguna manera, había que arreglar primero lo higiénico. En ese proceso de arreglar primero lo higiénico, estábamos tomando mucho tiempo para hacer ciertas partes, para lograr ciertos resultados. Y Einstein definía como bobado, como tontera, hacer como algo tonto, digamos algo estúpido, de alguna manera como hacer siempre lo mismo y pretender que el resultado sea distinto. Entonces, de alguna manera la idea, bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? Y en ese momento surgió la idea de empezar a trabajar diferente, y eso significaba implementar algún cambio en el proceso. Y ahí fue que empezamos a pensar en incluir la opción de metodologías ágiles con subsidio como tal. Ok, ok. Y digamos, si tú piensas en un experto en Scrum, ¿quién te viene a la mente? Pues inicialmente, la persona que me acompaña acá como panelista sería, sería como una referencia muy importante en el proceso. Muchas gracias. ¿Y tienes alguien más en mente cuando piensas en experto? Dentro del equipo ya hay varias personas que se han formado y que están pensando un poquito en eso, pero digamos las referencias yo diría que están más que todo por el lado tuyo o por el lado del equipo, digamos o sea, que nos acompañaron durante ese proceso. Yo diría que eso, la verdad. Okay. Pues listo, Cristian. Entonces, de pronto cuéntanos un poco tu experiencia ahora. Damos algunos ejemplos donde, cuáles tipos de equipos han implementado Scrum, cómo se vio esto antes, qué hicieron con Scrum y cuáles son los resultados que han visto. Que hemos obtenido. Bueno, te podría contar de lo inicial y cómo eso lo hemos ido enfocando hacia las últimas etapas. La parte inicial, que es el primer impacto que yo te contaba con operación, nosotros, pues, digamos, yo estoy a cargo inicialmente con el área de operación, tengo 65 personas directas y con tercerizado terminan siendo más de 100 personas en el equipo. Se formaron 11 equipos, 11 células de alguna forma, y esas células lo que queríamos nosotros era, la enfocamos dentro de las distintas especialidades que se podían llegar a requerir. Ahí había especialidades, uno de los retos más importantes era que uno sabe que Scrum funciona en condiciones, digamos, estándar, que uno dice, es que vas a hacer una página web. Pues sí, eso es cuestión de organizar un proyecto, es un proyecto donde el resultado es claro, donde el esperable es claro, o sea, el nivel de certidumbre con lo que vas a lograr o lo que necesitas lograr está ordenado, se ha probado muchas veces, el resultado pues debería funcionar. En operaciones, el mayor tema es que el nivel de certidumbre no es grande, sino al contrario, es casi seguro, es muy alto el nivel de certidumbre que vas a tener lío y que alguna cosa se va a ir de control, sobre todo al principio cuando esos procesos no están controlados. Cuando quisimos meter Scrum en ese proceso, eso fue lo interesante, porque uno pensaba, listo, esto funciona para sistemas controlados, y cuando no lo tenés controlado, ¿qué haces? Porque acá uno pensaría que en un proceso de Scrum uno dice, mira, yo normalmente el 80% de mi tiempo sé lo que voy a hacer y voy a dejar un 20% por si me aparece alguna variable ahí que se me sale de control. En operaciones casi que pasa lo contrario. Yo tengo 80% de variables que se van a ir de control, por lo menos al principio, y el 20% de pronto puedo planear. Entonces, ¿cómo aplico Scrum ahí? Y realmente el truco fue, empezamos así, literalmente, pues si eso es lo que hay, eso es lo que se puede hacer. Y partimos con ese 20% estable planeando y el 80% de incertidumbre. Pero en ese 20, lo que fuimos haciendo es buscar resolver las cosas, dejar de apagar incendios e ir resolviendo las cosas un poquito más planeadas. El resultado es que al final, hoy en día ese 20 está como en el 50, o sea, logramos pasar a un 50% planeado y un 50% pues que va a seguir llegando incertidumbre, pero en una situación más controlada y más fácil de evolucionar. ¿Y qué resultado ha habido? Lo implementamos con subsidio, es una empresa que tiene varias verticales, de alguna manera, para decirlo así, varias unidades de negocio. Entonces, dentro del mismo subsidio está salud, está recreación, está turismo, está hoteles, está educación. Y digamos que es frecuente que vos abras nuevos sitios, o sea, que vos en un determinado momento empieces, no sé, abras una nueva droguería o abras un nuevo supermercado o ese tipo de cosas.
En ese escenario, nosotros le llamamos a eso aperturas, abrir un nuevo sitio. Y lo que era el año pasado, por ejemplo, nosotros estábamos, sí, año pasado, estábamos teniendo más o menos alrededor de, perdón, el anteaño pasado, 2018. En 2018, cuando empezamos, logramos hacer más o menos 6 aperturas durante unos 6 meses, más o menos, de trabajo. Y con el mismo equipo, en las mismas condiciones, todo el proceso igual, enfocando, digamos, el equipo, en los siguientes 3 meses hicimos cerca de 27 aperturas. O sea, multiplicamos como por 6 la cantidad de aperturas y tardamos la tercera parte del tiempo. O sea, el crecimiento fue absurdo, ¿sí? Y lo loco fue que no aumentó la gente, no, y no es que, pucha, antes me abrías un sitio y andaba, y ahora me abrí 6, pero no anda ninguno. No, los errores bajaron los tiempos, y lo que hicimos fue enfocar el equipo, ordenamos el proceso súper organizado, y hacíamos, de hecho hoy lo hacemos planeaciones semanales, donde se planea todo lo que se va a organizar y se conecta al equipo para trabajar. Y los resultados fueron bien interesantes. Y algo chévere es que dentro de lo que sería el framework de trabajo, hay una última etapa que es justamente la retrospectiva, que es básicamente cómo aprender de lo que hicimos, a ver qué podemos hacer mejor. Y una de las cosas que habíamos visto era que nuestro equipo, dentro de esas aperturas, había que hacer unas configuraciones en SAP, que es nuestro sistema financiero. Claro, cada vez que requeríamos algo, eso salía del área, entonces teníamos que poner un ticket a otra área, hacer las configuraciones y eso se perdía un montón de tiempo en el proceso. Una de las primeras semanas que que el equipo identificó la situación, dijo, no, pues tenemos que cambiar eso. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos que lo que había que hacer lo aprendimos a hacer dentro del equipo de apertura y ahora ya no había que salir más del área. Entonces, claro, esos pequeños cambios que parecen bobadas tal vez, generaron un cambio absurdo en el performance. Como les digo, pasamos de 6 aperturas en 6 meses a tener a prácticamente en unos 3 meses hicimos 26. O sea, el cambio fue brutal en las mismas condiciones. Ese es un resultado tremendo, ¿no? No sé, 500, 600% aumento en desempeño. Sí, digamos que lo interesante de esto fue que en teoría, implementando Scrum, uno tiene un 400% máximo y en algunos escenarios logramos 700%, 800%, lo cual quiere decir que, pues en parte era que las cosas las estábamos haciendo seguramente con muchas oportunidades de mejora y claro, antes debimos haber trabajado seguramente mejor, pero lo interesante de esto es, al final de cuentas, el problema no es que estés haciendo algo mal, sino que sigas toda la vida haciendo algo mal, ¿no? Sino que te das cuenta que hay algo que puedes mejorar y tomas una acción para mejorar y empezás a trabajar en eso. Y el resultado se ve gigante. Lo interesante también es que el equipo empezó, y eso también fue un resultado súper interesante. Nosotros teníamos una de las áreas era el área de salud y prácticamente el usuario, o sea, digamos el negocio, no quería trabajar con tecnología. O sea, esos tipos de tecnología eran un dolor de cabeza. Y claro, vos tratabas de hablar con ellos y eso era todo por correo, todo el mundo dejaba escrito absolutamente todo, no, yo te pedí esto y vos no me lo entregaste y era un montón de discusiones casi que bizarras sobre el producto que se había entregado y cuando empezamos esto, yo me acuerdo que tuvimos varios intentos realmente para llegar a esta situación, pero las primeras implementaciones, los primeros intentos del proceso, habían como 200 incidentes que llevaban 4 años, o sea, una cosa loca. Y finalmente se empezó a trabajar en el proceso como tal, empezamos a meter el usuario al principio no llegaba a las planeaciones, entonces hacíamos una planeación semanal, pero no llegaba, después logramos que empezara a llegar y llegó un momento que pasó al contrario, que si por algún motivo una semana no se planeaba, el usuario era, hey, la planeación, necesitamos ir, ¿qué pasó? O sea, la presión venía del otro lado, era muy chévere, es muy chévere, viste, que pasara justamente eso, ese cambio como tal. Y los resultados fueron chéveres porque el resultado es claro, ahora el usuario está metido, se plantea un problema y entonces vos le decís, mira, es que lo que me estás pidiendo así no lo puedo hacer, ¿qué te parece si lo hacemos así o si organizamos esto? Al final termina siendo una co-creación, eso antes era impensable y ahora al final los dos áreas trabajan buscando con un objetivo final que es el usuario final. Yo no sé si alguna vez se escuchó esa idea que cuando uno tiene, por ejemplo, un equipo de fútbol, vos finalmente tenés los delanteros, que el objetivo es que metan goles, y tenés la defensa, que normalmente el objetivo es que no metan goles.
Entonces, finalmente, si vos les pagaras algún esquema digamos, de incentivo, dirías, mire, a los delanteros, cuanto más goles metan, yo a ustedes les voy a pagar un porcentaje mayor. Y a las defensas, cuanto menos goles le metan, yo le voy a pagar un porcentaje mayor. Ese modelo que suena fantástico, en la práctica se da muy seguido. O sea, el delantero termina siendo el equipo de venta, por ejemplo, y el de defensa termina siendo el equipo de operaciones, los equipos de proceso. Entonces, al final, casi que son dos subequipos. O sea, tenés el equipo de un lado y el equipo del otro. Y cuando uno piensa un partido de fútbol así, el resultado normalmente no es el mejor, porque si eventualmente el equipo de adelante metió más goles y en un momento, en algún momento viene no sé, la contraparte se está acercando al arco, pues es problema del otro equipo arreglar eso, que no le metan goles. Mi objetivo es que yo meta goles y al final el resultado es que normalmente los partidos se pierden, ¿sí? En este escenario lo que hicimos fue, pucha, no, es que el resultado no es que ni vos metas más goles, ni que yo evite goles, el resultado es que ganemos el partido. Y finalmente trabajan en conjunto con ese pro, con el objetivo de ganar el partido, no de meter goles o evitar que te los metan, que son dos escenarios totalmente distintos. ¿Sí? Suena muy interesante, ¿eh? ¿Han aplicado eso en otras áreas o replicaron otros equipos? Sí, de hecho, bueno, esto ha ido evolucionando. En el caso, antes de salir de salud, te planteo hay una persona que nos pregunta que no entendió la analogía con el fútbol. Eh, si quieren, solo respondemos a esa pregunta. Un poquito la analogía con el fútbol es, una de las cosas que te permite Scrum es que finalmente vos tenés una mesa de trabajo donde vos acercás mucho al usuario final, que es el que te pide el requerimiento o que tiene la necesidad, con el equipo que desarrolla la funcionalidad. La analogía del fútbol es un poco que finalmente en una empresa, si vos no tenés esas dos áreas trabajando en conjunto, lo que ocurre es que cada uno tiene un objetivo distinto. El equipo de desarrollo o el equipo de tecnología tendrá como objetivo desarrollar un producto que casi no tenga errores, no importa que eso se demore un montón en salir, y el equipo de producto tendrá como objetivo que vos le des productos para que puedan beneficiar al usuario final. Si eso se ve como dos equipos independientes, cada uno va en pro de su objetivo. Y el problema es que la empresa es una sola. Vos no tenés dos subequipos dentro de un equipo de fútbol. Tu objetivo como equipo de fútbol es ganar el partido. Entonces, finalmente, si no podés trabajar como un equipo, ese partido no lo vas a ganar. Y un poquito la idea es trabajar en equipo para que eso pase. Bueno, y continuando con lo que te mencionaba, la idea con salud, por ejemplo, que fue una evolución es, teníamos que, con el tema del COVID, vino la necesidad de telemedicina. Nosotros viene marzo, en marzo dicen, señores, no podemos trabajar más, no podemos atender pacientes, está la situación de la cuarentena, entonces prácticamente las clínicas y los centros médicos quedan en situación de urgencia. O sea, si es una urgencia y es grave, se atiende. Cualquier otro procedimiento se relega a algún momento posterior. Pero la realidad es que eso es cierto, pero hay muchos de los procedimientos que se podrían atender de una forma virtual. O sea, que uno podría hacer una videollamada con un médico y explicarle una situación y poder tener algún tipo de servicio. No todo se puede atender así, no siempre se puede hacer así, pero hay un porcentaje grande que se puede. Entonces, más o menos en mayo, sobre la primera semana o segunda semana de mayo, estaba la necesidad justamente de cambiar ese proceso y dijimos, listo, vamos a implementar un trabajo, esto entró como un proyecto de innovación, vamos a implementar un proceso de telemedicina, o sea, atender a los pacientes en forma virtual. Eh, Ese proyecto involucró a varios proveedores, involucró a sistemas SAP que tienen su complejidad, digamos, involucró a algunas herramientas, por ejemplo, asociadas a Microsoft, y claramente nosotros que necesitábamos integrar todo ese producto y lograr que un usuario final pudiera tener una atención de telemedicina. Y el resultado fue que desde que inició la idea hasta que el producto estuvo en producción, tardamos menos de un mes. Involucró la integración como de 3 o 4 sistemas que eran relativamente complejos, y el equipo de trabajo era de 5 personas. Y con 5 personas se sacó una tarea que en condiciones normales, una empresa del tamaño con subsidio, por la complejidad, etcétera, etcétera, hubiera tardado meses. Y en menos de un mes, utilizando este proceso, logramos obtener el resultado. Y las cifras son súper interesantes. Por ejemplo, si voy a solo compartirles un pequeño resultado, esta es la cifra
de citas, por ejemplo, de la última semana, y acá se ve el proceso, digamos, está tomando cada vez más fuerza, pero acá se ve el comportamiento de las citas, por ejemplo, día a día. Entonces, como ustedes ven, la tendencia de las citas tiende a ser creciente, y el esperable es que cada vez hay más citas en un periodo de tiempo que se están sacando. Y cuando miran el tipo de cita, la gráfica verde son las presenciales, la gráfica lila son las telefónicas, y la celeste o la azul clara son las videollamadas. Y si ustedes se fijan, empezó con un comportamiento que era más bien bajito, pero en las últimas citas cada vez es más grande la videollamada. Entonces, lo interesante es que cuando uno analiza, fíjense que la presencial está en estos datos son reales, digamos, son directos del sistema. En este momento tenemos 64% presenciales, el resto, que son el 36% aproximadamente, terminan siendo citas no presenciales, telefónica o videollamada. Y lo interesante es, realmente había una necesidad, había que de alguna manera dar un servicio de eso, y fíjense cómo, pucha, realmente la necesidad estaba ahí porque eso se está moviendo. Esas cifras son reales de un proyecto que sacamos prácticamente en un mes. Adicionalmente, otra de las cosas que sacamos es, se hizo un proyecto de entrega de medicamentos. La entrega de medicamentos es un tema muy interesante. Una de nuestras líneas de trabajo es justamente esa. Básicamente, ¿cómo funciona? Nosotros cuando vamos a un servicio en Colombia para obtener un médico, por ejemplo, normalmente con una EPS, digamos, una médica, dentro del plan obligatorio de salud, el plan básico de salud, nos prescriben unos medicamentos, y esos medicamentos, en algún escenario uno va a una entidad que le entregue esos medicamentos y están dentro de una fórmula médica, ya sean obligatorios o sean que están digamos, que no están incluidos en el plan obligatorio. Y al final se entregan los medicamentos y la persona termina su atención de alguna forma. Lo interesante de esto fue que logramos los resultados con este proyecto. También este proyecto empezó el año pasado, empezó en junio del año pasado. El proyecto original había tomado 4 años el desarrollo. El proyecto que se implementó ya está en producción, ya tenemos migrado aproximadamente el 85% del tráfico. Y, o sea, el 85% de la formulación se entrega por una nueva plataforma, y el resultado fue que ese proyecto prácticamente lo implementamos en unos 7 meses. O sea, tardamos prácticamente la cuarta parte del tiempo. Yo creo que alrededor de la sexta parte de plata de inversión que tardó implementar el proyecto. Y cuando vos le preguntás a los usuarios, ayer estábamos en la entrega de resultados, digamos, en el sprint review, y cuando estábamos en eso, el usuario decía, no, realmente estamos muy contentos porque esto es muy ágil, funciona bien, se ha adaptado muy bien la gente. Hay un área que está sobre todo en la zona de Medellín, se ha funcionado súper bien. Y es muy interesante, digamos, escuchar eso del usuario. O sea, que normalmente el usuario cuando habla de tecnología es esos tipos de tecnología. Y ahora, de alguna forma, qué chévere eso que hicieron. Entonces uno se siente como parte del proceso, como orgulloso de haber sido parte, de haber cambiado directa o indirectamente la vida de personas. Entonces, muy interesante ese tema como tal. Suena muy interesante, ¿eh? Parece que, digamos, lo han aplicado en varias áreas y siempre con tremendos resultados. No sé si nos puedes contar un poquito digamos, de cómo lo implementaron, cómo hicieron que una empresa como Code Subsidio, que dijiste al inicio, sí es tradicional, que tiene sus años, de pronto puede ser un poco burocrático, digamos que como una empresa como Code Subsidio logró de implementar Scrum y vea estos resultados que, en fin, unos 400, 500, 600% aumento en desempeño son tremendos resultados. Yo creo ahí que básicamente fueron 2 caminos. El primer camino es con resultados, entonces, y es con las áreas de menos resistencia. O sea, al final de cuentas, uno tendría a pensar, o digamos, el primer pensamiento es que este cambio tiene que ser un cambio a nivel de subsidio, debe venir de la dirección y no sé qué, pero en la práctica eso no es tan fácil de lograr. Entonces, de alguna manera, los primeros resultados los podíamos tener dentro de operación. Entonces, que era el área que de alguna manera había una influencia directa, para decirlo así. Entonces, la primera actividad fue, listo, ¿cómo
¿cómo hacemos para para implementar en esa operación? Y fue dentro de esa, incluso dentro del equipo, había muchas personas que tenían un cierto nivel de resistencia al cambio como tal. Entonces, en ese escenario, listo, era cómo logramos que funcione. Y listo, el equipo tal no quiere, lo dejamos para después. El equipo tal le interesa, empezamos a trabajar con ese equipo. Y lo interesante de esto es que uno de los equipos que menos quería era el equipo de apertura. Cuando vos hablas con el jefe de apertura te decía, no, yo no tengo gente, yo no puedo poner más gente a hacer eso, no me da, no, mira, no, yo la verdad, Cristian, no puedo hacer eso. Y cuando ves el resultado, uno de los resultados más interesantes que se han tenido a lo largo de todos estos años fue ese equipo. O sea, uno de los equipos que más resistencia generaba al principio fue uno de los que mejor resultado tuvo al final. Entonces la clave, creo que en lo personal, es empezar con los equipos que tienen menos resistencia y sobre eso empezar a dar resultados que puedan tener impacto o tener los cambios. Y la siguiente punto que creo que fue clave es cómo implementas el proceso. Entonces, cuando nosotros empezamos con esto, lo primero que dijimos es capacitemos a las personas directas de Colsubsidio. Porque, claro, necesitamos a los directos que conozcan. El resultado es que los directos trabajan con personas que son proveedores. Y si el proveedor trabaja distinto y no entiende lo que vos estás haciendo, pues no funciona, porque el equipo es uno solo. Entonces, primera falla fue solo los directos, después dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a capacitar a todos. Eso fue el primer cambio. Dijimos, listo, perfecto. Empezamos, capacitamos y funcionó, pero claro, apenas viene una situación de dificultad, qué pena, apenas viene una situación de dificultad, la pregunta es, uno se vuelve a la zona segura, y la zona segura es volverse a lo tradicional. Entonces, cuando vimos que estaba pasando eso, dijimos, ¿cómo hacemos para que en una situación de dificultad, pues no te vuelvas a la zona segura? Y ahí la respuesta fue, ahí fue que buscamos justamente a vos, Fabián, y a tu equipo, porque necesitábamos a alguien que nos pudiera acompañar en ese proceso de tal forma de que cuando viene la tormenta, hubiera alguien que ya hubiera funcionado en ese mar difícil y nos dijera, listo, no, mira, calma, vamos a subir el ancla acá, no, 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 tranquilo, el timón va acá, y al final nos acompañó en esos primeros procesos, en esos primeros daily, en esas primeras planeaciones, en esos primeros reviews o las retrospectivas, para que no perdiéramos el rumbo y aseguráramos que estábamos haciendo el proceso correcto. Y eso tiene dos ventajas. Pues claramente viene una persona de afuera que el objetivo no es sacar, sino tiene que implementar. Entonces uno dice, ok, él va a ser de alguna manera imparcial en el proceso. Excelente. Y la segunda cosa era que de alguna forma no cedía ante la presión de, no, no, es que esto cuando hay problema, no, no, tranquilo, vamos a hacerlo bien. Entonces finalmente hacía que eso funcionara. Creo que esas fueron las claves de que esto realmente aplicara. Y después los resultados. Finalmente, cuando vos tenés un área que logró multiplicar por 6 o 7 veces el performance, pues digamos que no hay muchas vueltas de... O sea, la pregunta no es si funcionó, es obvio que funcionó. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora para empezar a extender esto? Y en eso básicamente es la clave de este tema como tal. ¿Sí? Gracias, Cristian, para contarnos esa experiencia. De hecho, me acuerdo también un poquito al inicio cuando estuvimos en ese proceso y quiero de pronto mencionar, digamos, nosotros estamos en estas situaciones con varios clientes, digamos, y de cierta manera es una inversión, ¿no? Hemos tocado al inicio capacitar a gente, con Colsubsidio hemos capacitado por lo menos 100 personas, creo que significativamente más. En otras empresas hemos capacitado más de 500 personas, que es obviamente una inversión. Y el acompañamiento también, aunque el acompañamiento, digamos, que hacemos normalmente, si tú has capacitado bien tu gente, no necesitas después 50 consultores que te ayudan o 50 coaches que te ayudan en tu empresa, sino 1, 2, 3 es suficiente para acompañar a esos equipos. Entonces es una inversión, pero lo que tú dices nos muestra que hay un gran retorno de inversión, ¿no? Entonces, este 400% de aumento en desempeño, ¿qué significa? Que ahora con 5 personas tú creas el valor que antes hiciste con 20 personas. Entonces, si uno lo ve así, eso se queda, ¿no? O sea, no hacemos un proyecto y termina y nunca más creamos valor, se queda para siempre. Entonces, yo también pienso como es una buena estrategia, y no sé cómo tú lo ves, pero al inicio simplemente asegura que lo más rápido posible una gran parte del equipo entiende Scrum, que es una capacitación
digamos, de 2 días para que uno tiene claro qué quiere hacer. Y después un poco de acompañamiento para asegurar que no nos regresamos a la zona de confort. Pero eso es, digamos, no necesitamos un ejército entero de 50, 60 consultores, sino con esa inversión mínima creo que llegamos a muy buenos resultados. No sé cómo tú lo ves. No, y tal cual. De hecho creo que cuando haces la mega inversión perdés foco, porque el tema es que ahora tenés abierto, o sea, finalmente, ¿qué es lo que pasa con, o cómo lo hemos vivido nosotros y en lo personal? Vos haces el curso de Scrum y salís con muchísima energía para cambiar algo. Pero el tema es que después llegas a la organización y esa muchísima energía es casi como si llegaras a hicieras un cortocircuito y tu batería que acabas de cargar, pues se te descarga muy rápido. O sea, en la primera semana lo intentabas, la segunda ya cada vez tenés menos y a la tercera ya ni te acordás qué es lo que tenías que hacer. Entonces, y ojo que 3 semanas es optimista, porque normalmente en la misma primera semana ya perdiste todo. Entonces, la clave creo que de este tema es como empezar con un equipo que realmente sí esté completo. O sea, si vos vas a decir, bueno, sabes que, mira, no tengo presupuesto, tengo muy poquito presupuesto, ¿qué hago? Decís, listo, empezar con un equipo, pero que el equipo sí esté completo, el que tiene que producir el resultado. Y si eso incluye a un proveedor, pues el proveedor tiene que saber el tema. Porque si 3 saben y 2 no, pues eso no va a funcionar. Entonces tienen que ser los 5. Perfecto, decís algo. Bien. La siguiente cosa es que logres que ese equipo sea autosuficiente. Si no, pues si dependes de 25 cosas de afuera, tampoco va a funcionar. Entonces, un pequeño equipo que sea autosuficiente y que finalmente ese equipo sí tenga, conozca el proceso, se haya capacitado, tal cual lo que vos decís, Fabián. Y segundo, pues sí tenga el acompañamiento para que no pierda la energía. Una vez que logras eso, es cuestión de tiempo para que el resultado llegue. Y cuando tenés el primer resultado, ya es muchísimo más fácil lograr que vos puedas extender eso a otros procesos. Entonces, ya la discusión es cuán rápido querés crecer. Si quiero crecer, o sea, si quiero multiplicar esto por 10, pues seguramente tendré que invertir en las capacitaciones y en los procesos. Pero ya es más fácil, o sea, porque ya tenés un resultado en la mano. La clave, como todas estas cosas, es que no sea algo teórico, que no termine siendo una venta de PowerPoint, para decir así, sino que uno realmente pueda al interior decir, che, mira, hice esto y los resultados fueron esto y míralos, acá los tenés. Entonces uno dice, ok, no me está presentando una teoría de algo que podría funcionar, sino un caso real que lo implementó acá en esta misma empresa y que funcionó y que el resultado se ve. Que podría ser mejor, seguramente, pero ya funcionó. Es mucho más fácil esa venta y ese proceso al interior de pronto de esa manera. ¿Sí? Bueno, eso es un buen resumen, creo que de tus lecciones aprendidas. No sé si tendrías alguna recomendación más vamos, para otros que están más al inicio del camino. Yo creo que es eso, principalmente es eso, hay una, hay muchas cosas que nosotros hicimos mal en el proceso y que eventualmente son cosas que uno aprende. Como todo proceso nuevo, la clave es empezar con algo que conoces, que te capacitaste en eso, pero además, eh, de alguna manera implemente tal cual, no se ponga a inventar una especie de Scrum versión no sé qué, porque entonces al final después no se sabe si no funcionó porque Scrum no sirve o no funcionó porque usted implementó una cosa loca. Entonces, la clave, mire, si esto tiene una estructura y usted tiene que planear y tiene que hacer los daily, tiene que hacer un review y meter al usuario para que vea el producto, pues no se ponga a inventar locura, haga eso. Una vez que usted lleve, no sé, un año trabajando con eso, 3 meses trabajando con eso y ya le haya funcionado, pues eventualmente se pone a jugar, a hacer algún cambio o algún ajuste. Pero no se ponga el día uno cuando no sabe, o sea, si no sabes correr, no te pongas a opinar a ver cómo hay que patinar. O sea, si no sabes gatear, no te pongas a opinar que podrías correr más rápido. No, pues primero aprenda a gatear, haga el proceso, después aprenda a caminar, después corra y después en el proceso pues haga mejoras, claro, pero primero no se ponga a inventar, haga caso, mejor dicho, y haga el proceso ordenadito. Cuando eso pasa, el resto sigue. Creo que esa es una. Me parece vital el tema del acompañamiento. Nosotros le embarramos mucho con el tema del acompañamiento. Eso ayuda mucho. Y tercero, el tema de que el equipo que va a trabajar tiene que estar capacitado. Y si eso incluye un proveedor, tiene que saber del tema. Y no es que, es que yo leí ahí en internet. Pues sí, de pronto. Usted leyó mucho, pero tiene que entender exactamente
por lo menos la versión que, o sea, el Scrum que vamos a hacer acá, no el que usted leyó en internet, no el Safe, y no ese, o sea, no, el que va a hacer acá. Cuando funcione, después si quiere se pone a leer otra cosa, porque igual, chévere que lea otra cosa, pero tenemos que estar de acuerdo en el mismo, como en los mismos parámetros básicos que son los que vamos a implementar, si no, eso se vuelve un lío, ¿sí? Bueno, creo que es un buen resumen del tema. No sé, ¿cuál es como la peor recomendación que tú has escuchado que a veces dan a la gente con respecto a Scrum o implementación de Scrum? Eh, yo creo que una de las primeras cosas es que Scrum significa agilidad y agilidad significa que para hacer cosas no lo tenés que tener bien definido y que eso tranquilo que lo vamos haciendo en el camino. El mayor problema de eso, y no digo que uno no pueda en el camino ir definiendo, y en el camino me refiero a por semana, pero lo que no puede pasar es que vos no sepas qué querés. O sea, si vos no tenés claro el producto y entonces cuando te van a entregar te dicen, no, ¿sabe qué? Es que usted se equivocó porque hay que cambiar estas tres cosas. Ah, tranquilo, lo metimos en el siguiente sprint. Pues sí, eso se puede hacer, seguro que se puede hacer. Y es mucho más dinámico hacerlo con Scrum que hacerlo con un procedimiento de cascada de proyecto. Pero la realidad es que eso tampoco, pues no es muy inteligente, porque igual el esfuerzo de la semana lo perdiste. Es cierto, obtuviste un resultado en la semana y aprendiste, pero si toda la semana vas a estar tirando la mitad del tiempo porque no definiste bien el producto, pues tenés la mitad de la efectividad. Si vos definís bien las cosas, por lo menos el alcance de la semana, claramente el resultado va a ser el esperado. Entonces creo que una de las cosas más duras es que Scrum está asociado o sea, es como algo así como que aprietan un botón que dice, vamos a hacer agilidad Scrum. Ah, no, ahora va a salir mucho más rápido. Pues sí, pero igual tenés que definir, o sea, tenés que ser ordenado y Scrum no es magia. Finalmente requiere una cierta disciplina y requiere que ciertas cosas se cumplan para que esté claro el proceso y funcione. Lo que sí es claro, Fabián, es que como el alcance está tan corto, porque finalmente vos puedes trabajar en una semana, 2 semanas, nosotros trabajamos mucho en esquemas de una semana, eso te fuerza a que tengas clara la semana, porque entonces es más difícil que vos plantees tranquilo en el camino. Pues sí, en el camino sí, pero esta semana necesito saber qué vamos a entregar el viernes. No, pues esto es lo que va a entregar. Y es así que lo querés. Sí, sí. Entonces eso ayuda a que todo el equipo se enfoque realmente en lo que vas a hacer para esta semana. Creo que cuando eso no está claro, es uno peores, eh, de los peores, digamos, o de los enemigos más grandes para un proceso de Scrum. Eh, y tal vez sabes qué es lo segundo, pensar que una se la sabe todas y no levantar la mano y no buscar ayuda. O sea, finalmente, es que yo leí en internet, ya me vi 3 videos en YouTube. Pues sí, de pronto. Pero es que atrás de esto igual hay, o sea, seguramente en la primera de quiebre, como dicen, no, Scrum es muy fácil de entender, pero difícil de implementar. Y lo que es difícil de implementar es que parece tan sencillo que uno empieza, ay, no, hagámosle un cambecito acá, otro cambecito acá. Al final, eso es un ornitorrinco que no funciona para ningún lado. Creo que esa es una de las cosas que es clave. Mira, no sé de esto, o por lo menos no sé cómo funciona. Le he leído, me parece súper chévere, pero no sé, ¿qué hago? Entonces me dice, no, mira, hay que hacer esto, lo vamos a hacer así, así. Finalmente, eso es lo que logra el resultado. Creo que esa es la clave. Muchísimas gracias, Cristian. De pronto, unas preguntas cortas al fin. ¿Tienes un libro favorito de Scrum? Yo creo que el libro base de Scrum, que es el tema de producir el doble en la mitad del tiempo, creo que es la base de entender el proceso y que eso, por lo menos, es uno de los que más me sirvió realmente. Y, y creo que es la base de hacer andar de sacar este proceso, o sea, de entender cómo funciona y sacar el resultado, básicamente. Y si asumimos que estarías otra vez al inicio del camino y tendrías un presupuesto súper limitado, digamos, tendrías solo $1,000 para invertir en la implementación de Scrum, ¿qué comprarías o en qué lo inviertes? Yo creo que la respuesta a esa pregunta está muy asociada a lo que hablamos hace un momento. Y es que si solo tuviera esa plata, posiblemente lo que yo tendría no tendría capacidad para capacitar a todo el mundo, sino lo que tendría capacidad es para capacitar un pequeño equipo que sea autosuficiente y es clave el tema del acompañamiento. Si solamente capacito, si yo capacito a toda la empresa y me gasto $100,000 en capacitar a toda la empresa, pero no hago acompañamiento, eso se muere al día 2. La clave es, haces un pequeño equipo, tan pequeño como uno, porque igual tenés que tener el uno completo,
y buscas la forma de acompañarlo para que ese uno logre realmente crecer, que la semillita de alguna manera germine y nazca la plantita y empiece a crecer la plantita. Cuando tenés una plantita, ya es mucho más fácil sacarle la foto y decir, sí, está bonita la plantita, mira qué bonita que creció. Entonces ahí sí la podemos extender a otras plantitas. La clave no es comprar el terreno y entonces llenar de semillas por todos lados, pero como no la acompañamos porque no le eché agüita, porque no removí la tierra, porque no la arreglé, pues se llenó de maleza y al final se murió la plantita. Esa es la clave, creo que, de este proceso. O sea, en conclusión, es un pequeño equipo capacitado bien, que tenga claro, y acompañarlo para que dé el resultado que uno espera. Súper. Bueno, y última pregunta, ¿algo más que quieres decir a nuestro público? Yo creo que la clave, que el punto es animarse, que eso se puede, que los resultados se dan, que no es fácil a veces, que en organizaciones más conservadoras es más difícil, pero finalmente hay que intentarlo. O sea, lo peor que puede pasar es que uno no intente esto. Y el escenario es si lo intentas y no funciona, pero al menos lo intentaste. Y yo creo que está lleno, pero está llena la bibliografía, está llena de ejemplos que esto funciona. Y tal vez los primeros Scrum no dan el resultado del 800%, pero te dan el 150%. Y uno dice, pucha, el 150 es poquito, es un montón. O sea, es 50% más de lo que estás produciendo ahora. O sea, en algún momento vas a llegar a 300, 400, 500, no sé. Pero al final es que un pequeño cambio logra unos resultados súper interesantes en ese pequeño tiempo. Entonces, claramente vale la pena intentarlo. Listo, Cristian. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a abrir los últimos minutos para hacer unas preguntas. Por Perfecto. favor, a todos que usamos la funcionalidad de Zoom Q&A o QA, entonces si tienen preguntas, ponen estas preguntas por favor en Q&A y nosotros vamos a mirar que contestamos la máxima cantidad posible. Yo veo aquí dos preguntas que salieron muy al inicio de Olvin y de José, que ambos se refieren, digamos, a cuáles procesos y proyectos han implementado o han sacado con el marco Scrum. Creo que Cristian ha contestado eso con toda su charla, básicamente explicando que en telemedicina, por ejemplo, en apertura de tiendas, yo sé que también lo hicieron en educación, entiendo yo, entonces hay muchos equipos donde con subsidio lo está aplicando. Les voy a marcar estos como contestados. Si tienen más preguntas, por favor usamos esa funcionalidad de Q&A. Aquí sale Gonzalo. Dice, ¿existe alguna adecuación de Scrum para hacerlo virtual? Bueno, yo voy a contestar yo esa pregunta. Tenemos Scrum en sí, funciona presencial y virtual. Tenemos las reglas son las mismas. Necesitas un Scrum Master, necesitas un Daily Scrum. Es lo mismo. Lo que pasa es cuando tú trabajas virtual, tienes que poner mucho cuidado a lo que haces en términos de comunicación, porque la comunicación ahora es diferente, ¿no? Tu Daily Scrum antes probablemente tenías toda la gente en el mismo sitio, enfrente de una pared, y ahora lo vas a hacer con Zoom o Teams o WebEx o lo que usas. Entonces probablemente vas a usar más herramientas, pero lo importante es tienes que asegurar que tenemos una buena comunicación, que es remoto más difícil, pero sí se puede. Um, Aquí yo veo que hay varias personas poniendo preguntas en el chat. Por favor, usamos la función Q&A. Hay un botón abajo en su Zoom donde pueden presionar que dice Q y A. Ya pueden poner sus preguntas. Entonces, Carmen pregunta, hola, muchas gracias. ¿Algunas métricas que puedes recomendarnos y compartirnos en telemedicina y qué herramientas tecnológicas utilizas para el planning? Listo, Cristian, eso es para ti, creo. Sí, sí, señor. Pues a ver, realmente eso es un buen punto. Nosotros estamos utilizando mucho, estamos apoyados mucho en las herramientas de Microsoft, digamos porque dentro de la suite de Office básica se tiene un montón de herramientas como Teams y demás para poder hacer justamente estas reuniones virtuales y poder llevar el control de la planeación diaria, etcétera, etcétera. Pero digamos en la práctica generalmente utilizamos más que todo el planner como tal para poder llevar esas tarjetas
En algunos escenarios que hay proveedores, digamos, que no tienen la licencia o que tenemos algún problema, normalmente se utilizan algún tipo de aplicaciones gratis que funcionan muy bien. O sea, por ejemplo, Trello. Trello es una excelente aplicación para llevar la planificación como tal. Y eh, todas las llamadas como tal normalmente se utilizan basado en Teams como herramienta, digamos, para hacer esos daily o las planeaciones o lo que sea. Y yo quisiera agregar que eh, es cierto que es más difícil hacerlo virtual, pero en la práctica también a veces es más fácil, porque lo que quiero decir es que normalmente cuando uno ve hacia atrás el tiempo que perdía dentro de moverte a tal sitio, estar en la reunión X, cuadrar tal tema, en este escenario, finalmente la reunión vos la creas en 2 minutos y tenés a 5 personas que de pronto necesitabas al de salud y necesitabas al de, qué sé yo, al de sistema y necesitabas al de proceso, lo que sea. Antes convocar una reunión de ser un lío y como no existía la necesidad de usar herramientas virtuales como Teams, Zoom, lo que sea, pues la gente no estaba acostumbrada a usarlo. Entonces era un lío convocar esa reunión. Ahora como finalmente tocó hacer eso, porque la realidad es que ahora, todo, o sea, mínimo es como hablar por teléfono. Si no sabes usar Zoom o Teams, pues es como si no supieras usar el teléfono. Entonces es mucho más sencillo conectar a la gente que necesitas para poder hacer una pregunta. Yo creo que al contrario, el nivel de rendimiento en este momento es más interesante, es mayor, porque perdemos menos tiempo y tenemos más fácil cerca a la gente. Pero en resumen, mayormente son herramientas basadas en Microsoft como tal. Nuevamente, no son las únicas que hay muy buenas en el mercado. Trello lo usamos en algunos escenarios y funciona muy bien y son gratis, no tienen mayor problema eso. Gracias, Cristian. Que está preguntando José, el marco de Scrum está creado principalmente para desarrollo de productos tecnológicos. ¿Cuál es su experiencia en la aplicación de Scrum en desarrollo de servicios, por ejemplo? ¿Se debe aplicar la estructura de Scrum 100%? Déjame contestar la primera parte Claro. y después miramos la experiencia de Cristian. Entonces, si han revisado un poco Scrum, si han revisado la guía de Scrum, digamos, que es un documento muy corto y es gratis, pueden bajarlo en el internet. Aquí tienen las reglas de cómo funciona Scrum. Son muy pocas reglas. De hecho, en fin, son solo 11 reglas. Ahora, el tema es este. Si ustedes quieren jugar cualquier juego, si será ajedrez o fútbol o baloncesto, pues tienen que cumplir las reglas, el 100%. No pueden jugar ajedrez y sacan un dragón, lo ponen eso en el tablero y piensan que todavía juegan ajedrez. No, ahora están jugando otra cosa. Entonces, si quieren usar Scrum, y eso es independiente del ambiente, puede ser productos tecnológicos, puede ser oil and gas, puede ser servicios, puede ser consumo masivo, lo que sea, tienen que cumplir las reglas básicas. Entonces, si no lo hacen, si por ejemplo no tienen un Scrum Master o dejan de hacer el Daily Scrum o no hacen un planning, algo así, pues no están haciendo Scrum. Lo que están haciendo, están usando algunos elementos de Scrum. Entonces nosotros, por ejemplo, somos una empresa de puro servicio y trabajamos 100% con Scrum. No sé si Cristian de pronto tiene unas experiencias en servicio donde puede darnos un ejemplo de cómo te ha funcionado eso. Sí, yo creo que ahí está relacionado también con una pregunta que hay por ahí en el chat de justamente de la combinación entre cómo se implementa, o sea, creo que se pueden responder las dos preguntas. Eh, Tal cual lo que decía Fabián, no se puede, por ejemplo, mezclar con PMI y uno dice, en una misma empresa, ¿podés tener los dos escenarios? Pues claro que puedes tener los dos escenarios. Y es lo normal, de hecho. Le- de, lo normal es que hay proyectos que estén utilizándose la metodología PMI y hay otros proyectos que funcionan dentro de la metodología de Scrum. Entonces la idea como tal es, lo que sí es seguro es que no puedes tener la mezcla de los dos procesos. No es como un PMI ágil o una PMI Scrum, o sea, no. O implementar una o usar la otra. Pero si implementar las dos, al final eso es un círculo que no es ni uno ni otro, no es nada. Entonces, la clave es que elijas qué proyecto vas a intentar en Scrum y trabajes con esos proyectos dentro de Scrum como tal. El siguiente punto importante es, no solamente se puede con productos tecnológicos. Hoy en día realmente cualquier cosa que hagas o la mayor parte de las cosas que hagas como servicios
van tarde o temprano a tener un impacto en tecnología. O sea, por ejemplo, nosotros dentro del tema del COVID había que implementar un servicio para que las personas pudieran sacar una cita y reclamar unos subsidios. Ese era el servicio como tal, pero atrás de eso había un impacto tecnológico y había un producto que había que desarrollar en tecnología. Y generalmente no importa el servicio que quieras hacer, por ejemplo, telemedicina finalmente es un servicio, pero atrás tiene un impacto de tecnología. Entonces, es raro que tengas un servicio que no tenga un impacto de tecnología, y lo que quiero decir con esto es que no existe el solo servicio o la sola tecnología. La tecnología sola no sirve para nada. El servicio solo, pues tarde o temprano va a tener un impacto en tecnología. Al final, la clave de esto es, ¿se puede hacer un servicio usando Scrum? Claro que sí, y funciona perfecto. Telemedicina es un ejemplo. Metes al usuario, logras el resultado y claramente tenés un impacto tecnológico para poder implementar esa funcionalidad. Y lo interesante de esto es que no fue desarrollo de software. O sea, sí hubo desarrollo claramente, pero el desarrollo fue un pedacito. Eso dentro de Scrum, por ejemplo, por decirles un caso, es, eh, listo, vas a necesitar telemedicina. ¿Y eso qué necesitas? Pues necesito un sistema donde yo pueda agendar y donde pueda tomar la cita y hacer la videollamada. Sí, pero es que también necesito que el médico conozca cómo usar la herramienta. Ah, wow. Entonces ahí tengo una parte de servicio que necesito meter al médico a entender. ¿Y dónde metes ese pedazo? Porque eso no es tecnología. Pues lo metes dentro del mismo equipo y es una tarea más, una historia más que hay que desarrollar. Perfecto. Y después, ¿y el médico cómo va a hablar? Uy, las diademas. Ah, pucha, las diademas. Y eso fue otra historia porque había que lograr que los médicos tuvieran su diadema y eso tenía su proceso. O sea, al final, no importa lo que quieras hacer, de alguna manera, si es servicio puro, se podría manejar por Scrum, que aunque en la práctica, en lo personal, creo que no hay un servicio puro. Normalmente siempre tiene un impacto en tecnología. Gracias, Cristian. ¿Qué otra pregunta de Grisel que pregunta? En los departamentos que funcionan como equipos Scrum, rehicieron las estructuras jerárquicas. Por ejemplo, los gerentes, coordinadores de equipos, directores que retienen en estos equipos Scrum. Pues, en general, no en todos los clientes que vemos, la respuesta es diferente. No hay una respuesta que todos hacen esto igual. Okay. Pero la idea es que adentro del equipo Scrum no tienes esta jerarquía. Entonces, si tú eres gerente en un departamento, digamos, y haces parte de un equipo Scrum, pues si, por ejemplo, si tú eres el Product Owner, pues tú cumples en el equipo Scrum el rol del Product Owner, tú eres Scrum Master y cumples este rol. Pero tú no te sales del rol para ahora influenciar al equipo con, digamos, con tu otra camiseta. Entonces, en muchos casos sí hemos reestructurado eso, no en todos. Pero no sé, Cristian, ¿cómo lo hicieron ustedes en CodeSubsidio? Realmente no, en Consubsidio no reestructuramos. Lo que hicimos fue, dentro de operación, por ejemplo, habían equipos que terminan siendo cross, entonces dentro de áreas, finalmente no importa quién es el jefe, hay una persona que se obtiene, no sé, un área de infraestructura y otra de aplicación y otra de desarrollo y otra de negocio, y terminan estando los cuatro trabajando en pro del resultado que queremos lograr, digamos, en la semana o en los 15 días, lo que sea, independientemente de quién es el jefe. Y el jefe entiende que esa persona está logrando eso, y lo que hicimos fue romper esas estructuras y decirle, che, jefe, mira, voy a necesitar a esta persona 3 semanas o voy a necesitarlo un mes y él va a ser parte de mi célula. Entonces yo lo meto en la célula y ahí, a partir de ahí, si bien es cierto que formalmente le responde al primero, a la primera persona, dentro de ese mes de trabajo, pues es parte de una célula, aprende el proceso y además se enfoca en dar ese resultado dentro del proceso. Entonces ahí rompen las estructuras. Eso es casi lo que hemos hecho la mayor parte de las veces y ha dado muy buen resultado. Muchas gracias. Creo que quedan 5 minutos. Pronto alcanzamos uno o dos preguntas. La siguiente es de Alex. Alex pregunta, ¿cómo me puedo certificar en Scrum Master? ¿Dónde puedo encontrar información sobre Scrum Master? Yo tengo Scrum Foundation. Okay. Digamos, en Scrum tocaría mirar, es muy importante en Scrum, cuál es la ente certificadora. Okay. Entonces, es la ente que da el sello a la certificación. ¿Por qué? Porque en Scrum existen muchos entes certificadoras y todos te van a decir que somos los mejores. Lo que pasa es, eso tiene que ver un poco
o lo pueden comparar con universidades. Si ustedes estudian en Harvard y su diploma tiene el sello de Harvard, pueden estar seguros que por un lado han recibido buena educación y por otro lado los que contratan a ustedes también asumen por efecto que lo que han aprendido es bueno. Si han estudiado en la Universidad Nacional de Mongolia, pues puede ser que la educación fue muy buena, pero toda la vida la gente les va a cuestionar qué han aprendido allá. Y los entidades en Scrum que son, digamos, los más reconocidas, son primero uno que se llama Scrum Alliance, que es la primera entidad que fue creado. De hecho, si no saben, Scrum fue creado por dos personas, Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Entonces, Scrum Alliance, de hecho, fue fundado por Ken Schwaber. Y poco después se unió Jeff Sutherland a Scrum Alliance. Entonces, eso es la primera organización. Ahora, en 2009 sale Ken Schwaber de la Scrum Alliance y crea una segunda organización que se llama Scrum.org o Scrum.org. Voy a poner los nombres aquí en el chat para que los puedan ver. Entonces, Scrum.org también tiene una muy buena reputación porque está reconocido en todo el mundo y está respaldado por una de las dos personas que crearon Scrum. Y en 2019, Jeff Sutherland también crea su propia entidad o su propia ente certificadora que se llama Licensed Scrum. Entonces también es respaldado por una de las dos personas que ha creado Scrum. Tiene muy buen nombre, muy buena reputación. Entonces, en mi opinión, primero, si eligen una ente certificadora, eligen uno de estos tres. Porque esos son los tres Harvards de Scrum, digamos, y cualquier otra ente certificadora no tiene el respaldo de la gente que inventó Scrum. Y eso es difícil, ¿no? Como si certifican en Scrum y no están respaldados por lo menos uno de los dos que inventó Scrum, pues el tema está complicado. Ahora, para tomar cursos, voy a poner aquí el link en el chat, pueden ir a scrumnetwork.com y allá pueden ver todos los tipos de cursos del Scrum Master, del Product Owner, Scrum at Scale, etc. Ok, vamos 2 minutos. Entonces, ¿qué más tenemos aquí en preguntas? Elegimos una última pregunta. Ok, la de Diana, ¿cómo le aplican la documentación a los proyectos realizados? Pues, digamos, es un tema importante de entender. Si tú tienes un producto y la documentación hace parte del producto, no puedes decir que has terminado tu producto si no has terminado la documentación del producto. Entonces, cuando tú planeas una funcionalidad para un sprint, tienes que planear la misma documentación de la funcionalidad en el mismo sprint. Bueno, ya es la 1 aquí en mi reloj, entonces muchísimas gracias a Cristian primero a tomar el tiempo de estar aquí con nosotros y también muchísimas gracias a todos ustedes para compartir con nosotros. Espero que el webinario les sirvió, les agrego una información interesante, importante. Y si lo quieren ver grabado, el viernes vamos a subir la grabación a scrumnetwork.com y todos que están aquí registrados van a recibir un correo para que lo puedan acceder gratuitamente. Entonces, muchas gracias, que tengan una buena tarde y espero vernos en el webinario de la otra semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.